¿Qué tal? Muy buenos días, señoritas asuncionistas. Reciban todas un cordial saludo de paz y bien. El día de hoy vamos a continuar con el desarrollo de nuestra área de comunicación. Quien te habla es la profesora Erika Rojas Jiménez. Muy bien, el tema que corresponde a esta semana es el clasicismo griego, parte 1. El propósito de nuestra sesión es identificar el contexto histórico-cultural, los representantes y las características de la literatura clásica griega. Muy bien, entonces empecemos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la literatura griega se clasifica en 3 periodos. El clasicismo griego tiene 3 periodos. El primero de ellos es el llamado periodo preático, jónico o arcaico, que abarca del siglo X hasta el siglo VI a.C. Después viene el periodo ático clásico o ateniense, que abarca desde el siglo V a.C. hasta el siglo IV a.C. Y por último vamos a tener el periodo helenístico, alejandrino o grecorromano, que abarca desde el año 323 a.C. hasta el siglo II después de Cristo. Por razones de extensión, vamos a empezar primero en esta sesión a desarrollar el periodo preático, jónico o arcaico. Bien. ¿Cuáles son las características que tiene la literatura clásica griega? La primera de ellas es que los griegos van a ir siempre en búsqueda de la belleza o la estética y la perfección formal. Además, buscan el equilibrio entre el fondo y la forma. Tienen una inspiración realista y conceptualmente son racionales. Los autores cuidan que exista equilibrio entre lo real y lo ideal. Se busca armonía y equilibrio entre la inteligencia, la imaginación y el sentimiento. Además que son originales. Aunque tuvieron influencia oriental, los clásicos griegos tuvieron su sello propio. La creatividad. Los griegos crearon casi todos los géneros literarios. Hay una notoria normatividad, ¿no? Es decir, se respetan lo que son las unidades aristotélicas. Y además tenemos el antropocentrismo, es decir, toda la realización de la literatura clásica griega gira en torno al hombre. ¿Por qué clasicismo? Este término clasicismo deriva de la palabra clásico, ¿no? Clásico quiere decir lo que puede y debe leerse en la clase, ¿no? Es un modelo a seguirse. Son clásicos los autores más célebres dentro de la literatura y se llama así porque sirven como modelos para ser imitados. Bien, empecemos entonces con el periodo preático, jónico o arcaico. Este periodo, como ya te mencionaba, abarca desde el siglo X hasta el siglo VI a.C. Dentro del contexto histórico y sociocultural, podemos destacar que Grecia está en un proceso de formación, por ende, su economía es agraria. Hay un inicio de la expansión y la colonización, además que existe una iniciación literaria y por ende es en esta etapa donde se van a crear los géneros literarios que ya hemos mencionado. Los principales representantes durante este periodo van a ser Homero, que representa la épica, cuyas obras más representativas serán la Ilíada, la Odisea, la Batracomiomaquia y los epígonos. También tenemos a Hesíodo, que corresponde también a la épica, pero es una épica didáctica. Sus obras más representativas son la Teogonía, los Trabajos y los Días. Además tenemos a Píndaro, que representa la lírica, con su obra Epinicios u Odas Triunfales. Tenemos a Safo, que también representa la lírica. Sus obras más destacadas son Odas, Monodia y Epitalamios. Y por último vamos a tener
a Esopo, ¿no? Que va a representar el subgénero o la especie fábula. Su obra más representativa son los cuentos morales o también llamados fábulas. Bien, hablemos algo de Homero. Homero es el símbolo de la épica y el poeta por excelencia. La leyenda nos habla de su vida y nos lo presenta en Quíos u otra ciudad de Asia Menor, deambulando ciego o jefe genial de una escuela de rapsodas entre los siglos 9 y 8 a.C. A él se le atribuyen, además de la Ilíada y la Odisea, los himnos homéricos, dedicados a diversas divinidades, como Hermes, Deméter o Apolo. También se le atribuyen otros poemas, como la Batracomiomaquia, el Margites, también de carácter cómico, la Tebaida, los Epígonos o los cantos ciprios. Estas atribuciones se fundamentan solo en que Homero es el símbolo de la poesía épica para los griegos. No se sabe con exactitud la época en la que vivió ni su patria, y se ha llegado a poner en duda incluso su existencia, sobre todo a partir de las conjeturas de los críticos franceses del siglo XVII y del alemán Wolf a finales del XVIII. Sostenían que no había existido un Homero, autor de la Ilíada y de la Odisea, que los dos poemas no podían ser de un mismo autor y época, y que ni siquiera podía hablarse de un autor personal y único, sino de un conglomerado de pequeños cantos épicos originalmente independientes, obras quizá del espíritu popular, que en sucesivas refundiciones de compiladores anónimos habían dado lugar a poemas más extensos. Luego, la mentalidad popular habría atribuido su paternidad a Homero. La polémica sobre este tema, bautizada con el nombre de cuestión homérica, ha dividido a los filólogos y a los críticos literarios hasta bien entrado el siglo XX en unitaristas, defensores de la unidad de autor, y analistas, quienes siguiendo las teorías de Woolf tratan de explicar la génesis de ambos poemas prescindiendo de un autor personal. Hoy puede decirse que las posturas se han acercado. Nadie sostiene que Homero sea el autor en el sentido moderno de los poemas, es decir, que Homero se inventase la Ilíada y mucho menos la Odisea, cuya cronología es sin duda posterior. Una de las obras más destacadas que se le atribuyen a este autor es la Ilíada. La estructura de esta obra consta de 24 cantos y de algo más de 15.000 versos, todos ellos son hexámetros dactílicos. Es una epopeya, narra un episodio de la guerra entre griegos, aqueos y troyanos, o también llamados teucros, especialmente los 51 últimos días de los 10 años que duró la guerra de Troya. Etimológicamente proviene de Ilión, que significa Troya. Está escrito en dialecto jónico y eólico. Sus figuras predominantes es el epíteto, básicamente, y lo secunda el símil. Los epítetos o apelativos más recordados dentro de esta obra, claro que hay más, será Agamenón, al que le llaman el de ojos de perro o el pastor de hombres, Aquiles, el de los pies ligeros o semejante a los dioses, Atenea, la de los ojos de lechuza, la diosa de los grandes ojos, Ares, el belicoso, Briseida, la de las mejillas rosadas, Calcas, el adivino de males, Apolo, el que hiere de lejos, Héctor, el de tremolante casco o el domador de caballos, Helena, la perra maléfica, y Ulises, el astuto. Esta obra empieza con una plaga que se ha desatado en el campamento griego, y el adivino Calcante, o también llamado Calcas, afirma que la ha provocado el enfado de Apolo en nombre de su sacerdote, a cuya hija Criseida tomaron prisionera para entregársela a Agamenón como botín de guerra. Si Agamenón renuncia a ella, la plaga cesará.
Agamenón, enfadado, consiente, pero toma en su lugar a Briseida, la esclava concubina de Aquiles. Este, enfadado por tal acto despótico, se retira a su tienda con sus mirmidones y su amigo Patroclo, y se niega a participar más en el combate. El ejército griego, privado de su fuerza de apoyo, sufre serias pérdidas, se retira de la llanura de Troya y vuelve al campamento. Agamenón, sintiéndose muy hostigado, reconoce el daño que ha causado y envía una embajada a Aquiles, en la que le ofrece generosas satisfacciones si decide olvidar su enfado. Pero Aquiles sigue quejándose y se siente desilusionado con la guerra y la fama. Rechaza las ofertas de Agamenón y anuncia que embarcará para su casa al día siguiente. Sin embargo, se queda al ver el sufrimiento de los griegos y las ulteriores pérdidas. Su amigo Patroclo, atormentado por la vergüenza, lamenta su frialdad. Obtiene el permiso de Aquiles cuando los troyanos están ya quemando los barcos griegos para unirse a la lucha. Además, Aquiles, conmovido por el peligro que atenaza a los griegos, presta su armadura a Patroclo y convoca a los mirmidones. Los troyanos se retiran, pero Patroclo muere a manos de Héctor, y el resultado de su ira se vuelve de este modo contra Aquiles. Aquiles, enloquecido de dolor, deja de lado su ira contra Agamenón y se presenta sin armas ante los troyanos, que han retirado el cadáver de Patroclo. Su madre Tetis le da una nueva armadura que había forjado el dios Hefesto y se marcha decidido a vengar la muerte de su amigo. Mata a Héctor y ultraja su cadáver con brutalidad, atándolo a los ejes de su carro y arrastrándolo por el polvo. Entierra luego el cuerpo de Patroclo y da un carácter solemne al acontecimiento organizando unos juegos funerarios. Príamo, el anciano rey de Troya, va hacia Aquiles para pedirle el cuerpo de su hijo y salvarlo así del amenazador destino de que fuera arrojado a los perros. Lo que Aquiles experimenta se vuelve contra sí mismo, siente la misma compasión que Príamo, se apena por él y le devuelve el cuerpo. El poema finaliza con el funeral de Héctor. La Odisea. La Odisea es otra de las epopeyas más resaltantes que tiene Homero o que se le atribuye a Homero. La estructura es muy parecida a la de la Ilíada. Consta de 24 cantos y contiene 12.110 versos, todos ellos en hexámetros dactílicos. Es una epopeya considerado la obra de la paz a comparación de la Ilíada, que es la obra de la guerra. Comienza con el relato que hace Ulises al rey Alcínoo y a la hija de éste sobre sus peripecias, y culmina con el encuentro entre Ulises y Penélope. Etimológicamente proviene de Odiseus, que significa Ulises. Está escrito en dialecto jónico y eólico. Su figura predominante es el epíteto y lo secunda el símil, al igual que en la Ilíada. La Odisea se va a dividir en tres partes: la telemaquía, que relata las peripecias que pasa Telémaco en la búsqueda de su padre; las aventuras o nostos, donde Odiseo, poco después de ser liberado por Calipso, relata sus aventuras ante la corte de Alcínoo, que es el rey de Feacia; y la venganza, donde Ulises retorna y mata a los pretendientes de Penélope. Algunos epítetos que podemos mencionar dentro de esta obra será Menelao el rubio, Circe, la divina entre las diosas, Calipso, la ninfa augusta, y Penélope, la divina.